Ok, déjenme compartir pantalla. Bien, pues vamos a continuar. Hoy vamos a ver un par bueno, no son conceptos nuevos totalmente, pero vamos a expandir un poco sobre un par de conceptos con los que hemos estado trabajando y bueno, profundizar un poquito más, ¿no? Con la idea de prepararnos ya para el siguiente proyecto, que yo creo que la próxima semana, el martes ya se los estaría dejando. Bien. Vamos a poner todo aquí. Processing y el pizarrón. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué hemos estado viendo estos días? Nuevamente son estructuras iterativas o de iteración que coloquialmente las conocemos como ciclos. ¿Sí? Y entonces, la primera instrucción que vimos para manejar ciclos, nuevamente, es la instrucción while. Déjenme, le pongo aquí un poquito más abajo. ¿Sí? Donde, entre paréntesis, justo después de la palabra while, entre paréntesis va una condición de control, que básicamente es una expresión booleana. Le voy a poner aquí condición. Después de la condición se abre un bloque de instrucciones. Aquí van varias instrucciones. ¿Sí? Y luego se cierra el bloque y el ciclo pues continúa, el programa continúa por acá, posiblemente con más instrucciones. Entonces ya hemos visto varios ejemplos. La clase pasada vimos cómo hacer diversos cálculos matemáticos que requieren ciclos. Ya, profe. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. No sé si está compartiendo algo en la pantalla, pero no se ve. Se está como trabajando. Ok, sí estoy compartiendo. Dame un segundo. Me voy a desconectar por 5 segundos. Voy a cambiar la banda de la red que estoy usando para tener menos problemas. Nada más me desconecto por 5 segundos. Ok. Bien, ya estoy ahí. A ver si con esta banda de 5 GHz jala mejor. Déjenme compartir pantalla. Ya estaba compartiendo, pero no sé por qué no se veía. Ahí ya se ve la pantalla. Sí, ya. Ok, perfecto. Muchas gracias. En realidad puse lo que he estado poniendo en todas estas clases. ¿Sí? Estamos trabajando con estructuras iterativas. ¿Sí? La instrucción que hemos visto es la instrucción while, que lleva entre paréntesis una condición. ¿Sí? Y después va un bloque de instrucciones que siempre va encerrado entre llaves. Se abre una llave, ponemos varias instrucciones, de preferencia con una indentación, es decir, desplazando estas instrucciones unos cuantos espacios a la derecha. Simplemente para que el programa sea más legible, o sea, más fácil de leer. ¿Sí? No afecta realmente el programa en ningún sentido. Bueno, tenemos varias instrucciones dentro del bloque, dentro de estas llaves. Se cierra la llave, ahí termina el bloque del ciclo while, ¿sí? Y el programa continúa posiblemente con más instrucciones después. Y ya vimos que lo que ocurre aquí es que el programa, una vez que llega a la instrucción while, lo que va a hacer el programa es verificar si esta condición es
verdadera o falsa. En caso de ser verdadera, se van a ejecutar las instrucciones que están dentro del bloque, ¿sí? O diríamos dentro del ciclo while. Y una vez que termina de ejecutar las instrucciones dentro del ciclo, el programa regresa, ¿sí? De aquí, regresa nuevamente al inicio del ciclo while y vuelve a verificar la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, otra vez ejecuta las instrucciones que están dentro del ciclo y vuelve a regresar, y así se la va a pasar, ¿sí? ¿En qué momento termina esto? Bueno, una vez que se regresa al ciclo while, si la condición resulta ser falsa, cuando la condición es falsa, entonces ya no se ejecutan las instrucciones que están aquí adentro y simplemente el programa se brinca todo el bloque de instrucciones y continúa en la siguiente instrucción después de que se cierra la llave, ¿sí? Que sería este punto, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto trabajando, ¿sí? Ya hemos hecho varios ejemplos. Y lo que quiero resaltar aquí es que la mayoría de los ejemplos que hemos hecho, que por cierto, voy a condensar todos los ejemplos que hicimos, perdón, no he tenido tiempo de hacerlo, quería hacerlo antes de esta clase, pero los ejemplos que hicimos los voy a condensar en un solo documento para poder pasárselos ahí. Nada más le voy a agregar algunas pequeñas descripciones, pero por ahí debo de tener yo los ejemplos. Déjenme ver. ¿En dónde guardé esa cosa? Un archivo de látex debe ser. Series aquí. Bien, entonces ahorita digo, están solo los programas, me falta agregar las descripciones, por eso no les he pasado este documento, pero aquí están los programas que hicimos, de hecho ya está aquí en PDF. Vamos a abrirlo aquí. Y estos son los programas que hicimos la clase pasada, ¿sí? El primer programa era para, bueno, todavía no están ordenados, de hecho, pero un programa era para calcular sumatorias, ¿sí? Otro era para calcular factorial, y a partir del factorial ya empezamos a calcular otras cosas. Entonces, por ejemplo, este era el de la sumatoria, ¿no? El primerito. Lo que quiero resaltar aquí con estos programas es que veamos cómo es la estructura general de un ciclo while, ¿sí? Aquí está nuestro ciclo while, ¿sí? La condición es mientras i, que es una variable, sea menor o igual que fin, ¿sí? O sea, que un valor final. Entonces vamos a acumular el valor de i en una variable que se llama sumatoria. Acumular quiere decir que se lo vamos a ir agregando, se lo vamos a ir sumando a la variable sumatoria y el resultado lo mantenemos, lo guardamos dentro de la variable sumatoria, ¿sí? Y la variable i también se va a ir incrementando. Entonces, este es un ciclo while típico controlado por contador, ¿sí? Pero no es nada más el while, es lo que quiero resaltar. O sea, el while es la instrucción que genera el ciclo, pero para poder tener este ciclo y saber bien qué es lo que va a hacer, cuántas veces se va a ejecutar y controlarlo de la manera que necesitamos, alrededor de la instrucción while hay otros elementos que son importantes. Por ejemplo, esta variable i, ¿de dónde sale? Ah, pues aquí está declarada, ¿sí? Hay que darle un valor inicial, que en este caso es 100, pero le podemos poner un valor inicial, ¿sí? La condición del ciclo también es importante. Y también esta parte de aquí es importante, o sea, asegurarnos de que el valor de la variable i va cambiando para que eventualmente esta condición se deje de cumplir y se vuelva falsa. Porque si no agregamos esta instrucción, el valor de i se va a mantener siempre igual
y el ciclo nunca va a terminar, ¿sí? Se convierte en un ciclo infinito y eso hace que nuestro programa se quede congelado, ¿ok? Entonces, no es nada más el ciclo while, sino todas las instrucciones adicionales que hacen que el ciclo while funcione correctamente, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo más sencillo que hicimos de una simple sumatoria. Luego por ahí también hicimos el factorial. Esta es la parte donde se calcula el factorial, ¿sí? En este caso es el factorial de k, ¿sí? Pero igual tenemos un ciclo while con una condición. La condición es mientras i sea menor o igual que k. Pero esta i pues debe iniciar con algún valor. El valor inicial de i es 1. Aquí ya no es 0 porque vamos a multiplicar todos los valores que tenga la variable i, todos los valores que vaya adquiriendo. Y si metemos aquí un 0, pues al multiplicar por 0 todo se nos hace 0. Entonces el valor inicial de la variable i es 1, ¿sí? Aquí en vez de ir acumulando una sumatoria, vamos acumulando un producto de varias cantidades. Y también tenemos esta parte donde la i se va incrementando para asegurarnos que eventualmente esta condición se deja de cumplir, ¿sí? Entonces, no es nada más tener el while, sino también agregar algunas instrucciones adicionales para completar el funcionamiento del ciclo, ¿sí? Y este ciclo que calcula el factorial estaba en realidad dentro de otro ciclo, ¿sí? Aquí ya anidamos un ciclo adentro de otro. Estaba dentro de otro ciclo para la variable k. La idea es que íbamos a calcular el factorial de k, pero para cada valor de k desde 0 hasta 100. Entonces hay otro ciclo con la variable k y nuevamente tenemos la instrucción while que hace el ciclo, pero además de esta instrucción while es importante inicializar correctamente la variable k, que también funciona como un contador, ¿sí? Entonces tenemos la parte de inicializar k, la condición que controla el ciclo y seguramente antes de que termine este ciclo tenemos un incremento de k. Este ya no se alcanza a ver aquí, pero está más abajo y aquí quedó k igual a k más 1, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que quería mostrarles, ¿no? O sea, no es nada más tener la instrucción while. Déjenme borrar ahorita todo lo que es de otro color. No es nada más poner la instrucción while y ya, sino que asegurarse de tener instrucciones que complementan la instrucción while para hacer el ciclo completo, ¿no? Entonces, normalmente aquí tenemos una instrucción que sirve para inicializar las condiciones del ciclo, ¿sí? Le voy a poner con color rojo las partes clave del ciclo. Déjenme cambiar esto a color rojo. Una de las partes clave, por supuesto, es la condición de control. Condición que controla cuándo se va a estar ejecutando el ciclo y cuándo deja de ejecutarse, ¿sí? Pero otra parte importante es la parte de inicialización, que es una instrucción que me permite inicializar las condiciones que van a permitir que el ciclo se ejecute correctamente. Por lo general, esto significa inicializar una variable, o sea, darle un valor inicial a una variable que controla el ciclo. Normalmente es un contador, pero no siempre es un contador, ¿sí? Con el tiempo vamos a ir viendo ejemplos donde los ciclos ya no son necesariamente controlados por un contador, sino por otro tipo de condiciones. Pero estas condiciones siempre tienen que inicializarse para asegurarnos de que al menos el ciclo entra una vez. O sea, si de entrada la condición es falsa, el ciclo nunca se va a ejecutar. Y luego hay una parte que normalmente se ejecuta al final del ciclo, que le voy a llamar incremento. Más bien, creo que más general, un nombre más general es actualización. ¿Qué significa esto de actualización? Pues significa actualizar
las variables que controlan el ciclo, o sea, las variables que están involucradas en esta condición para asegurarnos que eventualmente la condición se va a volver falsa, ¿sí? Pero estas variables hay que actualizarlas, porque si no las actualizamos, entonces esta condición se va a mantener siempre, si era verdadera, se mantiene siempre verdadera, no va a cambiar, ¿sí? Y el ciclo no va a terminar. Si de entrada la condición era falsa, pues el ciclo nunca se va a ejecutar, y eso más bien depende de la inicialización. Entonces las tres partes son importantes: inicialización, condición y actualización. Las hemos usado, estas tres partes, en todos los ejemplos que hemos hecho, ¿sí? Ahorita no sé si tengo ejemplos anteriores que hayamos hecho con ciclos. Creo que no los he guardado aquí, más bien copié el código ahí. A cálculo de pi. Este sí es el primer ejemplo, de los primeros ejemplos que hicimos con ciclos. Es el cálculo de pi, pero que hicimos la semana pasada usando ciclos en vez de usar la función draw. Y aquí también tenemos lo mismo, ¿sí? O sea, tenemos aquí un ciclo, while, ¿sí? Tenemos una condición, las tres partes importantes de un ciclo, aquí están: inicialización, ¿sí? Y igual a 0. Y es una variable que va a funcionar como contador, va a ser el contador de cuántas puntos he lanzado, digamos, dentro del cuadrado que ahora es un cuadrado imaginario porque ya no lo estamos dibujando. Pero esta es la parte de inicialización del ciclo. Luego está la condición, que siempre está dentro de paréntesis, justo después de while. Y en alguna parte del ciclo, no necesariamente hasta el final, pero por lo general es hacia el final del ciclo, está la parte de actualización. Es decir, estoy aquí actualizando el valor de la variable i, que es la que controla el ciclo, para asegurarme de que en algún momento esta condición se va a hacer falsa, ¿sí? Si i empieza valiendo 0 y yo le voy sumando 1 en cada vuelta del ciclo, pues eventualmente va a alcanzar este valor de 500,000, haciendo que esta condición se vuelva falsa, ¿sí? Entonces, en todos los ciclos están estas tres partes: inicialización, condición y actualización, ¿sí? Este es el ejemplo del cálculo de pi que hicimos. Les repito, también están los ejemplos que hicimos la clase pasada. No tiene nada que ver con polinomios, tomé la plantilla de documento de otro lado, pero bueno, aquí está la sumatoria, aquí está la parte de inicialización del ciclo, condición y actualización. Más abajo, en el ciclo que tenemos para calcular la exponencial de x, son dos ciclos que tenemos, uno adentro de otro. Este es el ciclo externo, digamos, ¿sí? Y aquí está la parte de inicialización. En este caso, la variable que controla el ciclo es la variable k. Por eso le llamamos el ciclo de k. Condición, y la actualización está acá abajo. Dentro de este ciclo hay otro ciclo que es el ciclo de i, controlado por la variable i, y también hay una parte de inicialización, condición y actualización, ¿sí? Entonces, básicamente esta es la estructura general de cualquier ciclo. Aunque no esté controlado por un contador, siempre la condición del ciclo va a depender de algunas variables, ¿sí? Esas variables en algún momento tienen que estarse actualizando para asegurarnos de que eventualmente esa condición cambia. Pero también para asegurarnos de que el ciclo entre la primera vuelta, pues posiblemente tengamos que inicializar esas variables, ¿no? Entonces, esta es la estructura general de un ciclo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, muy bien. Déjenme poner aquí un separador.
Pues vamos a ver otra instrucción para hacer ciclos, ¿sí? Que en algunos casos es más común y en otros se usa while. La verdad es que las dos, al menos en lenguajes estilo C, o sea, C, C++, Java, Processing, C Sharp, etcétera, las dos instrucciones que hay para hacer ciclos son prácticamente intercambiables, ¿sí? Porque tienen exactamente las mismas tres partes importantes: la inicialización, la condición y la actualización. La diferencia es que la otra instrucción, que es la instrucción for, ¿sí? La instrucción for también sirve para hacer ciclos. Hay ciclos while y ciclos for, pero hacen exactamente lo mismo. Nada más la estructura es diferente, o sea, la manera de escribir las cosas es diferente, ¿sí? En la instrucción for, las tres partes importantes se escriben juntas dentro de paréntesis. Se escribe primero la inicialización, a ver si me cabe, y luego punto y coma para separar, y luego la condición, punto y coma, y la actualización. Nada más le voy a poner ACT, pero es la actualización. Son las mismas tres componentes esenciales del ciclo while, ¿sí? Nada más que en el ciclo while como que se ponen de manera separada, incluso ni siquiera deben estar pegadas. La actualización sí tiene que ir dentro del ciclo, pero la inicialización podría haberse hecho desde mucho antes, ¿no? En cambio, en un ciclo for, todo está en una misma línea, ¿sí? ¿Sí? Las tres partes esenciales del ciclo están en una misma línea, separadas por punto y coma, y luego ya, después de los paréntesis, se abre una llave, van las instrucciones que se van a estar repitiendo y se cierra la llave. Aquí adentro del ciclo ya no va la parte de actualización. Esta parte de actualización se va a ejecutar siempre al final de cada iteración, de cada vuelta del ciclo, ¿sí? Pero fuera de eso, hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, déjenme poner processing, ¿sí? Voy a quitar esto de pi y voy a poner algunos ejemplos sencillos, ¿no? Vamos a suponer nuevamente que queremos calcular el factorial de un número, nada más para ver un ejemplo ya conocido. Vamos a verlo con el ciclo while, ¿sí? Entonces, le voy a poner aquí comentario, cálculo del factorial. Factorial usando ciclos while o un ciclo while, ¿sí? Bueno, vamos a declarar una variable, varias variables que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una variable i, que es como que nuestro contador del ciclo. Vamos a necesitar una variable, pero la voy a poner de tipo long, factorial, ¿sí? No voy a inicializar aquí, nada más aquí las voy a declarar. Y vamos a declarar también una variable n, que es el número del cual yo quiero obtener el factorial. Por ejemplo, el factorial de 10. Ya sabemos que si esta variable factorial es de tipo long, podemos calcular el factorial de hasta 20, ¿sí? Más allá de 20 no podemos calcular el factorial, porque esos son números demasiado grandes. Entonces, ¿cómo lo haríamos el cálculo del factorial usando el ciclo while? Bueno, vamos a hacer el ciclo. Inicializamos el contador, que es i, pero lo inicializamos con el valor 1, porque voy a calcular el producto de los números 1 por 2, por 3, por 4, etc. Entonces debo comenzar a partir de 1 y no a partir de 0. Vamos a hacer un ciclo mientras i sea, en este caso, menor o igual a n. No menor a n porque también quiero que la n forme parte del producto, que la n también se multiplica en el factorial
Entonces, más bien este ciclo se va a romper cuando i sea mayor a n. ¿Sí? Factorial igual a factorial por i, es decir, para cada valor de i va a tomar los valores de 1 hasta n, y para cada valor de i lo vamos a multiplicar por lo que llevamos acumulado y el resultado lo guardamos en la misma variable factorial. Y al final es muy importante la parte de incremento, i igual a i más 1. ¿Sí? Aquí me está marcando que esta variable factorial no está siendo inicializada, ya lo habíamos visto, bueno, pues la inicializamos. Factorial igual a 1, tengo que inicializarla con 1 porque voy a calcular el producto de varias cosas. Entonces no puede valer 0 porque a la hora de multiplicar aquí se me hace 0. Y al final vamos a imprimir el resultado. Print ln n factorial es igual a factorial. Vamos, esto ya lo habíamos hecho, nada más es así como que tomarlo nuevamente como ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el programa y ahí está el factorial de 10, ¿no? 10 factorial igual a 3.628.800. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende bien este programa? Es importante que no quede ninguna duda de cómo funciona este programa. Ninguna duda. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a hacer el cálculo del factorial, pero ahora usando un ciclo for. ¿Sí? Me voy para acá para ver cómo se escribe un ciclo for. Y bueno, pues nuevamente escribo, ya no voy a poner aquí i igual a 1 porque la parte de inicialización no va fuera de la instrucción, sino va dentro. Entonces yo pondría for i igual a 1, esa es la inicialización, punto y coma. La condición sería i menor o igual que n, es la misma condición que en el caso del while, punto y coma, y la actualización es esta, i igual a i más 1. I igual a i más 1. ¿Sí? Abro la llave y dentro del ciclo for van las instrucciones que se van a repetir. En este caso es factorial igual a factorial más 1. Punto y coma. Aquí yo ya no voy a poner i igual a i más 1 porque eso ya lo puse aquí. O sea, la instrucción que actualiza la variable del ciclo la quito de aquí y la pongo aquí en el for, ¿sí? Entonces aquí yo ya cierro las llaves, ya no hay nada más que poner ahí. Lo único que tengo que hacer es asegurarme de inicializar otra vez la variable factorial a 1, porque si no va a quedar con el valor que tenía acá y me va a volver a multiplicar los números 1, 2, 3, etcétera, pero al valor que ya tenía el factorial, ¿no? Entonces me estaría calculando el cuadrado del factorial. Factorial igual a 1. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Bueno, me falta imprimir al final print ln n factorial es igual a factorial. ¿Sí? Entonces ahí está el programa. Vamos a ejecutarlo y debe aparecer, aquí hay un error, por ejemplo, ¿sí? 10 factorial igual a 11, eso no es correcto. No sé por qué aquí le puse factorial igual a factorial más 1, no es más 1, es por i, ¿sí? Por eso me dio 11, ¿no? Ok, y ahora sí da lo mismo. Entonces, la idea es que las mismas instrucciones que están acá son las mismas instrucciones que están acá, nada más como que organizadas de manera diferente. Factorial igual a 1, factorial igual a 1, ¿sí?
Eso es como que independiente del ciclo, aunque también podemos pensarlo como es que es como si fuera parte de la inicialización. Y luego tenemos i igual a 1, i igual a 1, pero ahora en la parte de inicialización del ciclo for. Luego, while i menor o igual que n, pues ahora cambiamos esto por un ciclo for y la condición i menor o igual que n iría aquí como la segunda parte de lo que va dentro de los paréntesis del ciclo for, ¿sí? Aquí está. Se abre llave, acá se abre la llave, factorial igual a factorial por i, factorial igual a factorial por i igual a i más 1. Esta es la actualización de la variable i, que en un ciclo for va aquí, i igual a i más 1, y ya se cierra llave e imprimimos el resultado. Son las mismas componentes, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja, por decirlo así, de un ciclo for? Digo, no hay ninguna ventaja en términos de que les permita hacer cosas que no podía hacer un ciclo while o viceversa. Hacen exactamente lo mismo. La ventaja del ciclo for es que uno puede ver en una sola línea toda la estructura del ciclo, ¿sí? Aquí tú puedes ver, pues mira, es un ciclo controlado por la variable i que empieza en 1, va avanzando hasta mientras sea menor o igual que n, o sea, el ciclo se va a detener cuando i es n más 1 y se va incrementando de 1 en 1. ¿Sí? Esto ya lo veo en una línea y esto es muy beneficioso porque no me pasa lo que yo tenía acá. Déjenme volver a abrir el archivo. Por ejemplo, acá, que yo tenía este ciclo de la variable k, aquí tengo la inicialización, aquí tengo la condición, pero el incremento ya no sé dónde quedó, porque quedó mucho más abajo. De hecho, se pasa a la otra página. Y entonces, si yo de repente nada más veo esta página y veo k igual a k más 1, como que digo, bueno, ¿y eso de dónde viene, no? Pues es que viene de un ciclo que está acá, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, que a veces en un ciclo while no es fácil distinguir estas tres partes, sobre todo si la inicialización no se hace inmediatamente antes del ciclo while y si la actualización, o sea, si el bloque de instrucciones del ciclo es muy largo y la actualización queda hasta el final o queda de alguna manera ahí entre todas las instrucciones dentro del ciclo, tal vez no va a ser muy claro distinguir en dónde está la actualización, ¿sí? Entonces, la ventaja del ciclo for es esa, que ayuda a poner de manera muy clara cuál es la inicialización, cuál es la condición y cuál es la actualización, ¿sí? Pero eso es todo. Es simplemente una cuestión de legibilidad, ¿no? O sea, de que tal vez es más fácil de leer o de escribir un ciclo for que un ciclo while, sobre todo si el ciclo es controlado por un contador. Cuando se usan ciclos controlados por contador, lo más clásico es usar un ciclo for, ¿sí? Cuando se usan ciclos que están controlados por otro tipo de condiciones, ahí sí se utilizan más un ciclo while, ¿sí? Pero en realidad son intercambiables, o sea, no es de que tienes que usar este ciclo o tienes que usar for aquí y while acá. Pueden usar el que quieran cuando quieran, pero sí vale la pena conocer los dos y practicar con los dos. ¿Ok? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Por supuesto, pues vamos a seguir practicando, haciendo muchos ejercicios. Nada más que ahora, pues algunos los podremos hacer con for, otros con while. Los vamos a usar de manera casi intercambiable, ¿no? Sí hay que acostumbrarse a usar los dos. En los paréntesis después de for, ¿es necesario que cada instrucción lleve ese orden? Sí, absolutamente. Primero tiene que ir la inicialización, después la condición y al final la actualización. Eso sí es necesario, no puede cambiar el orden porque se confundiría el programa, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí. En el caso de un ciclo controlado por contador, puedes pensar que aquí pones el valor inicial, valor final y cómo se va a estar incrementando.
que por lo general en un ciclo controlado por contador se incrementa de 1 en 1, ¿sí? Y normalmente de manera ascendente, ¿no? O sea, no sé, de 1 a 10. Si es descendente, pues aquí simplemente se va restando 1. Pero esa es la idea del ciclo for, que tú lo veas como que, a ver, tengo un ciclo donde voy a tener un contador con un valor inicial, un valor final, ¿sí? Y ya después veo cómo se va a ir incrementando. Entonces, por eso también tiene ese orden. ¿Ok? Déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. Resulta que el lenguaje C y sus derivados, entre los que se incluye eventualmente processing, les gustan mucho los operadores, ¿sí? Operadores son símbolos que te permiten hacer operaciones con números o con otro tipo de objetos. Por lo general son números. Por ejemplo, el símbolo más, pues es el operador de suma. El símbolo igual es un operador de asignación, ¿sí? El símbolo menor o igual es un operador de comparación, ¿sí? Nada más en este pedacito de nuestro programa tenemos un montón de operadores. Aquí tenemos un operador de asignación, aquí otro, aquí uno de comparación. Los operadores de comparación devuelven un resultado booleano, o sea, verdadero o falso. La comparación es cierta o no es cierta, ¿sí? Este es un operador de asignación, esto es un operador aritmético, o sea, en este caso de suma. Aquí hay un operador de multiplicación y así hay muchos operadores, ¿sí? Entonces, como les gustan mucho los operadores a los que inventaron el lenguaje C, pues inventaron operadores pues que tal vez no eran necesarios, pero ayudaban a que los programadores escribieran más rápido los programas. Esa es otra. Los programadores históricamente no les gusta escribir mucho. Esto tiene una razón técnica. Antes, pues todos los programas se almacenan en la memoria. Todo este programa está almacenado como un archivo de texto donde cada carácter requiere un byte para almacenarse. Bueno, ahorita ya requieren más, ya requieren 2 bytes porque ya se usan un conjunto más grande de caracteres que incluye acentos y cosas así. Pero bueno, antes cada carácter ocupaba un byte. Sin embargo, las computadoras tenían muy poca memoria. Tenían del orden, por ejemplo, de 16 kilobytes, 64 kilobytes, o sea, 16,000 caracteres. Entonces, si tú tenías un programa muy grande, ¿sí? El código fuente era muy extenso, entonces eso te ocupaba mucho espacio en la memoria, ¿sí? Y es por esto que los diseñadores del lenguaje C diseñaron el lenguaje de manera que pudiera ser muy compacto, ¿sí? Ya les había hablado yo acerca del estilo de programación, ¿sí? Bueno, había programadores que, por ejemplo, este ciclo que está aquí, esta parte que está aquí, en vez de poner factorial, pues le ponían f igual a 1, ¿no? O sea, imagínate cuántos caracteres no te ahorraste de poner factorial, que tiene 9 caracteres, más estos 2 espacios que no son necesarios, pues ya estás ocupando un montón de caracteres. De los 9 caracteres le quitamos 8, o sea, nada más le ponemos F, quitamos los espacios y nos ahorramos 10 caracteres en una sola instrucción. Si tienes un programa con 100 instrucciones y te ahorras 10 caracteres por cada instrucción, pues ya te ahorraste 1000 caracteres, que es un kilobyte de 16 kilobytes que tenía la computadora, ¿no? Entonces, pues sí, la gente se acostumbraba a programar así, ¿no? For i igual a 1, punto y coma, i menor que n, punto y coma, i igual a i más 1, así todo pegadito, ¿no? Y aquí sería, f igual a f por i, ¿sí? Lo voy a poner así, vamos a suponer que esta variable en vez de factorial se llama f, ¿sí? Vamos a quitar esto de acá. ¿Sí? Entonces,
Pues esa es la cosa, ¿no? O sea, ahí está el mismo programa, hace exactamente lo mismo, pero está mucho más compacto, ¿sí? Incluso vamos a quitar estos espacios y comentarios y todo, ¿no? Igual, a la hora de declarar variables, pues juntaban todas las declaraciones en una sola, ¿no? ¿Sí? Aquí puedo inicializar f igual a 1, ¿sí? Así vamos a hacer el mismo programa, pero súper compacto. Ahí está. Calcula lo mismo, imprime lo mismo, hace exactamente lo mismo que el otro programa que tenía, pero está todo tan pegado que se vuelve mucho menos legible, mucho más difícil de entender o de leer qué es lo que hace, ¿sí? Bueno, déjenme copiar esto y vamos a poner control Z para dejarlo como estaba. Ahí está, ¿sí? Entonces, este es el programa original. Vamos a quedarnos únicamente, por ejemplo, con la parte esta, ¿no? Y vamos a hacer un nuevo programa y vamos a ver la versión compacta, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, si contamos el número de caracteres que hay aquí, no sé si esto tiene un contador de caracteres, pero y lo comparamos con el número de caracteres que hay acá, pues la diferencia es enorme. Entonces, para ahorrar memoria, la gente pues, se acostumbraba a programar así. Pero además de eso, los inventores del lenguaje C inventaron algunos operadores que también permitían simplificar las cosas. Por ejemplo, déjenme lo pongo acá, como un así comentario adicional. Operadores de aritmética y asignación. ¿Sí? Bien, nosotros normalmente, por ejemplo, es muy común hacer alguna operación aritmética con una variable y asignarle el resultado a esa misma variable, ¿sí? Aquí lo hacemos varias veces. Por ejemplo, i igual a i más 1. Hacemos una operación que involucra la variable i, en este caso la operación es i más 1, y el resultado de esta operación lo guardamos en la misma variable i. O bien, aquí tenemos otra operación que involucra una variable factorial por i. Bueno, involucra dos variables, factorial y la variable i. Pero el resultado lo guardamos en la variable factorial. Entonces, la instrucción queda como factorial igual a factorial por i. ¿Sí? Este tipo de operaciones en donde tomas una variable, la modificas con alguna operación y el resultado lo guardas en la misma variable, esto es muy común en programación. A cada rato aparece este tipo de instrucciones. Entonces, para simplificar esto o escribirlo de una manera más corta, los que inventaron el lenguaje C, que son Kernighan y Ritchie, Brian Kernighan y Dennis Ritchie, se inventaron unos operadores que en una sola operación hacían aritmética y asignaban el valor, ¿sí? Creo que ya los habíamos visto, pero básicamente la idea es esta. Si tú tienes, por ejemplo, i igual a i más 1, ¿sí? Esto lo puedes reemplazar por i más igual 1, ¿sí? O sea, lo que hace esta operación es sumar y asignar. Súmale 1 a la variable i y asígnale el valor a la variable i, ¿sí? Entonces, este es el operador de suma y asignación. Son operadores de asignación. O sea, esto quiere decir que el resultado que devuelve esta operación es el valor asignado, el valor que va a tener la variable i. Pero
además de, o antes de hacer la asignación, le aplican una operación, ¿sí? Otro ejemplo, también se puede hacer con los operadores de resta, de multiplicación, de división, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos f, no voy a escribir factorial porque está muy largo, pero si tenemos f igual a f por i, esto lo podemos cambiar por la instrucción f, primero el operador de asignación y luego, perdón, primero el operador aritmético y luego el de asignación, pegaditos, i. ¿Sí? Puede haber un espacio, puede haber espacios entre los operandos y el operador, ¿sí? O sea, puede haber un espacio aquí o puede haber un espacio acá, pero no puede haber un espacio entre los dos símbolos que forman el operador, porque el operador son esos dos símbolos juntos, ¿sí? Entonces, este es el operador, este operador, asterisco igual, es el operador de multiplicación y asignación. Y así para cada operador aritmético, suma, resta, multiplicación, división, hay un operador que también realiza la asignación, ¿sí? Entonces, quiere decir que esto que tenemos aquí todavía se puede hacer más cortito. En vez de poner i igual a i más 1, podemos poner i más igual 1. O sea, a la variable i, súmale 1. Esa es la interpretación de este operador. Toma la variable i y súmale 1. Y esto que tenemos aquí, f igual a f por i, lo podemos poner como f por igual a i. O sea, a la variable f, multiplícala por i. Y el resultado se guarda en la variable f, en la variable que está del lado izquierdo de la asignación. Pero entonces esto ya me ahorró unos cuantos caracteres más, ¿sí? Si tengo, no sé, 20 ciclos de estos en mi programa, pues me ahorro un montón de caracteres ahí. ¿Ok? Y hay todavía otros operadores más, ¿sí? Que son operadores de incremento y decremento. Operadores de incremento y decremento. ¿Sí? Y se los voy a poner aquí, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner una variable i más, ¿sí? Equivale a i igual a i más 1. O bien a i más igual a 1. ¿Sí? Solamente cuando voy a incrementar de 1 en 1 o cuando voy a decrementar de 1 en 1, i menos menos equivale a i igual a i menos 1. Nada más es cuando vamos de 1 en 1, pero ir de 1 en 1 es muy común en programación. ¿Sí? Eso es muy común. Hay una diferencia, de hecho hay dos operadores de incremento y de decremento, ¿sí? Déjenme poner aquí un separador. Tenemos dos versiones, ¿sí? Una que es la versión post-incremento y la otra que es el pre-incremento o post-decremento y pre-decremento. I más y esta con pre sería más i. El post-decremento sería i menos menos y el pre-decremento sería menos i. ¿Sí? Esencialmente hacen lo mismo. Los que tienen más incrementan el valor de la variable en 1. Los que tienen menos decrementan el valor de la variable en 1. Pero la diferencia está en el resultado que dan. Todos los operadores dan un resultado. Al margen de lo que le pase a la variable i,
de incrementarse o decrementarse, esta operación da un resultado. En el caso post, el resultado que da es el valor original de la variable i, o sea, el incremento ocurre después de evaluar la expresión i más más. En el caso pre, primero se hace el decremento y luego se evalúa la expresión y entonces el resultado que da es el valor incrementado. Ahorita vemos unos ejemplos, pero antes de ver estos ejemplos, pues vamos a verlo en el ciclo que tenemos, ¿sí? Aquí, en vez de poner i más igual a 1, podemos poner simplemente i más más, ¿sí? Y ya nos ahorramos otro carácter más, otros 2 caracteres más, ¿no? Y esto es muy común en los ciclos for, ver i más más, ¿sí? O sea, el contador más más o el contador menos menos. Aun cuando no peguemos todo el código para hacerlo lo más compacto posible como aquí, sí es muy común que en los programas, perdón, no era, es otro programa, aquí está, otra vez le di el mismo, este es el sketch, ¿sí? Sí es muy común que en nuestros programas hagamos esto, por ejemplo, for, voy a hacer un ciclo donde i empieza valiendo 1, va a avanzar hasta mientras sea menor o igual que n, o sea, cuando sea más grande que n, ahí termina el ciclo, y la i se va a incrementar de 1 en 1, pero en vez de poner i igual a i más 1, simplemente pongo i más más, ¿sí? Esto es muy común, en todos lados lo van a ver, entonces también es algo que hay que acostumbrarse, ¿no? También se puede poner en el while. Yo tengo la inicialización del while, que es igual a 1, while la condición, que es i menor o igual que n, y después aquí tengo la actualización de la variable i, que ahorita lo tengo como i igual a i más 1, pero es muy común poner simplemente i más más, punto y coma, ¿sí? Y funcionan exactamente igual. No me voy a meter ahorita más digamos, en esta diferencia entre post y pre porque no los quiero realmente confundir mucho ahorita. Y realmente no vamos a hacer programas donde utilicemos i más más o más más i como parte de una expresión. No se trata tampoco de hacer programas así súper crípticos, pero sí es importante que conozcan estos operadores porque es muy común verlos pues en ejemplos de libros, en todos lados, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ok? Entonces, si se fijan, pues estamos viendo cosas nuevas, pero realmente no tan nuevas porque son similares o son versiones distintas de cosas ya conocidas, ¿no? For es una versión distinta de while, pero hace lo mismo. Los operadores de aritmética y asignación, pues son una versión distinta de cosas que ya usábamos. Hacen lo mismo, pero simplemente una forma distinta de escribirlo. Los operadores de incremento y decremento también hacen cosas que ya podíamos hacer antes, nada más estamos viendo nuevas formas de escribir las cosas. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver una última cuestión el día de hoy y luego ya todo esto lo vamos a usar pues para poder hacer más ejemplos y todo, ¿no? Y me voy a desviar un poquito de la parte de estructuras de iteración, pero es porque me ha dado buenos resultados ir poco a poco viendo funciones y metiendo la parte de funciones a lo largo de todo el curso en lugar de dejarla hasta el final. Entonces, vamos a ver un poquito de funciones.
¿sí? Bien, ustedes ya han trabajado con funciones, al menos a un nivel muy básico, que es una de las objetivos del proyecto anterior, el proyecto de partículas y arte generativo, ¿sí? ¿Cuál es la idea de las funciones? Pues la idea de las funciones es organizar el código. El código son las instrucciones del programa. Organizar el código en bloques de instrucciones donde cada bloque debe realizar, o sea, que los bloques realicen tareas específicas. Tareas específicas. Esto es bien importante, es algo que es difícil de, o uno tarda tiempo en llegar a ese, digamos, nivel de organización, pero es algo bien importante. Las funciones deben hacer algo muy específico y nada más ni menos, ¿sí? En particular, no más de lo que se les pide, ¿sí? Porque si no, entonces se vuelven, pierden utilidad. Yo sé que ahorita es difícil verlo con los ejemplos que hemos visto, pero ya hemos usado varias funciones en Processing, ¿no? Tenemos un montón de funciones que ya están incluidas en Processing y que las conocemos por parte de la referencia. De la referencia, todo lo que tiene paréntesis al final son funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un montón de funciones, las primeras que vimos, para dibujar figuras simples que se llaman primitivas en dos dimensiones, o sea, círculos, elipses, líneas, puntos, rectángulos, cuadrados, etc. ¿Sí? Ahora, cuando tú le pones en Processing la instrucción círculo, lo que esperas que haga es que dibuje un círculo y ya. No esperas que dibuje un círculo y además te imprima un mensaje de hola mundo, o no esperas que dibuje un cuadrado en lugar de un círculo. No esperas que la función círculo abra una ventanita para pedirle al usuario: me estás pidiendo dibujar un círculo, dime dónde quieres que lo dibuje. No, ¿dónde quieres que lo dibuje? Yo te lo voy a decir a través de los argumentos, de las coordenadas que le voy a pasar a la función círculo, ¿sí? Son estos que ponemos acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Si nosotros ponemos círculo, ¿sí? Con centro en 50,50 y un diámetro de 40, nada más porque no es elipse, nada más tiene un radio, pues yo espero que eso es lo que haga, ¿sí? Abre una ventanita, dibuja el círculo, en este caso en el centro, porque la ventanita es de 100%, con un diámetro de lo que yo le pongo, 40. No espero que le pida al usuario o que me pida a mí más información. ¿Por qué? Porque a la hora que ustedes quieren usar esta instrucción círculo para hacer un dibujo grande, por ejemplo, los dibujos que hacían al inicio del curso, los primeros programas que hicieron, ustedes usaban muchas de estas primitivas para hacer un dibujo complejo, interesante, ¿sí? Imagínense si cada vez que se ejecuta una de estas primitivas le piden información al usuario, ¿sí? Tú hiciste todo tu programa para dibujar un paisaje ahí y en la primera instrucción el programa se detiene para pedirle al usuario alguna tontería que no es necesaria porque ya se la estás dando a través de estos números que escribes aquí. Entonces, eso es a lo que me refiero con que las funciones solo deben hacer lo que deben hacer, ni más ni menos. La función círculo no tiene por qué dibujar otra cosa que no sean círculos. La función círculo no tiene por qué preguntarle al usuario si quiere que el círculo sea verde o sea azul. Eso yo se lo tengo que dar
de alguna manera al programa para que el programa no tenga que preguntarle al usuario información que el usuario no tiene por qué dar, ¿sí? Claro, hay partes del programa en donde va a haber interacción con el usuario, pero la interacción está programada, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero que el círculo siga el mouse, vamos a ponerle aquí en la función draw. Yo quiero que el círculo siga a la posición del mouse. Bueno, ahí sí hay interacción del usuario, ¿sí? Pero esta interacción yo la programé. El programa no se detiene para preguntarle al usuario, ¿y ahora dónde quieres dibujar el círculo? Y lo dibuja. Y luego se vuelve a detener ¿y ahora dónde lo quieres dibujar? No, o sea, simplemente agarra la posición del mouse automáticamente sin preguntar y dibújalo ahí, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, que las funciones nada más se restrinjan a lo que deben hacer. Bien, ¿por qué enfatizo esto? Porque a partir de ahora vamos a empezar a utilizar más funciones, pero funciones que hagamos nosotros mismos. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo. Vamos a tomar el código que hace el factorial, lo voy a tomar de aquí. Vamos a voltear esto, ¿sí? Yo ya tengo aquí un código que calcula el factorial, ¿sí? Bueno, esto requiere una variable factorial que ahí me puso en color rojo. Factorial, de preferencia de tipo long, ¿sí? E inicializarla a 1 y requiere una variable i para el ciclo, ¿sí? Voy a empezar a simplificar algunas cosas, ¿sí? Esta variable i solamente se usa dentro del ciclo, ¿sí? Fuera del ciclo, y lo pongo específicamente con el ciclo for, porque en el ciclo while, aquí sí aparece la variable i afuera del ciclo, pero es porque el ciclo while no inicializa las variables. El ciclo for sí tiene una parte de inicialización. Entonces, aquí la variable i no aparece fuera del ciclo. Y como es la variable de control del ciclo, es el contador del ciclo, perfectamente lo puedo declarar aquí en la parte de inicialización, ¿sí? Y no hay problema, ¿sí? Y bueno, está esta variable n, que es el número del cual yo quiero calcular factorial. Vamos a ponerle int n igual a 10. ¿Sí? Entonces, este programita hace lo mismo que el otro, ¿no? Lo único que hice fue declarar la variable i aquí adentro del ciclo. Pero fíjense, eso está interesante porque vamos a hacer dos cosas. Vamos aquí a imprimir el valor de la variable i hasta el final de este programa. ¿Qué valor creen que imprima cuando imprime el valor de la variable i? Fíjense, i empieza valiendo 1. Mientras i sea menor o igual que n, este ciclo se va a ejecutar. Y en cada vuelta del ciclo, la i se va a incrementar de 1 en 1. ¿Sí? Como empieza valiendo 1 y se va incrementando de 1 en 1, pues después de 1 vale 2, después de 2 vale 3, y así. Y esto va a ocurrir, este incremento va a ocurrir mientras i sea menor o igual que n. ¿Sí? Cuando i es igual a n, todavía se cumple esta condición, todavía es verdadera, ¿sí? Porque es n, o sea, si i vale n, pues n es menor o igual que n. Entonces todavía va a ser una vuelta más del ciclo donde va a multiplicar i por factorial y va a incrementar el valor de i. Pero en la siguiente vuelta del ciclo, la i vale n más 1, ¿sí? O sea, antes valía n, la incremento, pues ahora vale n más 1, y n más 1 ya no es menor o igual que n más 1 es mayor que n, y entonces esta condición es falsa y el ciclo termina, y el programa continúa, o sea, después del ciclo. Entonces, ¿qué valor va a tener la variable i cuando le imprima aquí?
11. 11, correcto, ¿sí? Vamos a probar. Ahí está, 11, ¿sí? Por supuesto, va a tener el valor n más 1, ¿sí? Bien, vamos a tratar de hacer lo mismo acá. Debería funcionar. O sea, yo pongo print lni, punto y coma. Ya de entrada tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Me subraya la variable i con rojo. Y si le pongo ahí el cursor me dice no existe la variable i. ¿Sí? Y esto es bien interesante. ¿Cómo que no existe? Pues si aquí la estoy declarando. Ah, sí, la estás declarando dentro del ciclo. La cuestión es que si tú declaras una variable dentro de un bloque de instrucciones y estas, para efectos prácticos, esta declaración es como si estuviera dentro del bloque de instrucciones, está dentro del ciclo for. Entonces, si tú declaras una variable dentro de un ciclo for o dentro de un bloque de instrucciones, esa variable nada más existe dentro de ese bloque de instrucciones, ¿sí? Entonces, esto es algo que vamos a reforzar más adelante, pero básicamente quiere decir que esta variable i no está declarada fuera del ciclo, entonces para esta instrucción println la variable i no existe, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver un poquito más de esto porque es una cuestión importante, pero entonces, bueno, eso significa que esta variable i que declaro dentro del ciclo nada más existe y nada más se puede utilizar dentro del ciclo, afuera ya no. Entonces, esa es una diferencia importante entre declarar la variable i fuera del ciclo o declararla dentro del ciclo. La inicialización, o sea, asignarle el valor inicial a la variable, lo estamos haciendo tanto aquí como aquí dentro del ciclo for. Lo que cambia es en dónde se está declarando la variable, en dónde ponemos int i, ¿sí? Aquí está dentro del ciclo, aquí está fuera del ciclo, y sí hay mucha diferencia, porque entonces aquí al estar fuera del ciclo, esta variable está disponible en todos lados, y aquí al estar dentro, la variable nada más está disponible dentro del ciclo, ¿sí? Esto es algo que se conoce como el alcance de una variable. El alcance de una variable es cuál es el contexto donde esta variable existe, ¿sí? En qué parte del código existe esta variable, ¿sí? Entonces, bueno, es algo que vamos a enfatizar después, ¿sí? Por lo pronto, ahorita yo ya tengo este programa que hace lo mismo. Pero como vimos en los ejemplos de la clase pasada, muchas veces tú quieres usar el resultado del factorial dentro de otro cálculo, ¿sí? Por ejemplo, si recuerdan las series que vimos de Taylor, ahí el factorial va como parte del denominador de cada uno de los términos de la serie de Taylor. Y entonces o sea, no me interesa directamente cuánto vale el factorial, sino me interesa el resultado de todo el cálculo que involucra por ahí a los factoriales de ciertos números, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos llevó a tener que meter un ciclo dentro de otro para poder calcular el factorial de varios números, pero hay otra manera de hacerlo, que de hecho es hasta más sensata, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una función que calcule el factorial. Entonces vamos a meter todo esto dentro de una función, ¿sí? Lo voy a meter todo así, tal cual, ¿sí? Vamos a ponerle void y la función se va a llamar factorial, ¿sí? Abro y cierro paréntesis y luego abro una llave y la llave la voy a cerrar hasta el final, acá, ¿sí? Y para que mi código se vea más legible, voy a tomar lo que está dentro. Aquí en la función abrí un bloque de instrucciones, nuevamente abrí una llave. Entonces, lo que queda dentro de un bloque de instrucciones conviene indentarlo, o sea, empujarlo un poquito hacia la derecha, ¿sí? Entonces, simplemente metí todo esto dentro de una función que se llama factorial, ¿sí? Si ejecuto este programa, el programa no va a hacer nada, porque el código está dentro de una función y en ningún lado se está ejecutando esta función, en ningún lado se está llamando a la función para que se ejecute.
Pero yo lo puedo hacer, por ejemplo, ahora en la función setup. Ya no lo puedo poner afuera porque una vez que meto una función, tengo que hacer todo dentro de funciones. Y la función que se va a ejecutar al inicio del programa es la función setup. Entonces aquí pongo la función setup. Desde setup llamo a la función factorial. ¿Sí? Y ahora sí tengo una función que me calcula y me imprime el factorial. ¿Sí? Ahora hay varios problemas con esta función. ¿Sí? Esto ya lo voy a quitar. El primer problema es que el factorial que calcula es el factorial de 10. No calcula el factorial de cualquier número. ¿Sí? A mí me gustaría una función que calculara el factorial de cualquier número. ¿Sí? No nada más de 10. Porque si no, pues no es una función muy útil. O sea, es más útil una función que puede calcular cualquier factorial. Al menos hasta 20, que son los que puedo calcular, ¿no? Bien, esto es muy fácil de hacer. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es agregarle un argumento a la función. Ya vimos que algunas funciones, como la función círculo, pueden tomar información adicional a través de los argumentos, así se llaman, que son los números o los datos que ponemos dentro de los paréntesis. ¿Sí? Todas las funciones, su nombre lleva paréntesis, pero algunas funciones pueden recibir información adicional dentro de los paréntesis. Pues a mí me gustaría que la función factorial pudiera recibir información adicional dentro de los paréntesis. ¿Qué información? Pues el número del cual quiero obtener el factorial. ¿Sí? Bueno, pues es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es declarar una variable dentro de los paréntesis que va a ser la que va a recibir el valor que quiero pasarle a la función. ¿Sí? Entonces, esta es una función que ahora le vamos a agregar un argumento. ¿Sí? Y el argumento se va a llamar n porque es este n que tenemos aquí. Ya no requerimos esta n. De hecho, aquí ya nos aparece un error diciendo que esta variable n está duplicada. Pues sí, porque la estoy declarando aquí y la estoy declarando acá. Y ya vimos que no puedo declarar dos variables con el mismo nombre en el mismo contexto. Pero todavía no vemos eso. Pero entonces, bueno, simplemente voy a quitar esta variable. ¿Sí? Ya no voy a calcular el factorial de 10. Voy a calcular en general el factorial de una variable n que le voy a pasar como argumento a la función factorial. ¿Sí? Y esa variable n puede valer lo que sea. Déjenme quitar. Esta segunda instrucción es redundante porque aquí factorial ya se está inicializando con 1. No necesito volverle a poner factorial igual a 1. Entonces así ya queda más cortito, ¿no? Entonces ahora le estoy metiendo argumentos a la función. Vamos a ponerle aquí función con argumentos. En realidad nada más es un argumento, pero podría llevar más de un argumento. Si lleva más de un argumento, los separo con comas y tengo que declarar cada uno con su propio tipo. ¿Sí? Int n, int x, los argumentos que sea. Aquí solo requiero uno. ¿Sí? Bien. Ahora el problema es que lo que me aparece con falta de ortografía es esto de aquí. ¿Sí? Me aparece subrayado en rojo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si el cursor me dice algo. Ahí está. A ver si se alcanza a leer, pero dice, la función factorial, ya me lo quitó. Bueno, vamos a verlo en la parte de abajo. Si yo selecciono esto, me aparece aquí el problema, ¿no? Ahí está. Entonces, zoom. Ahora sí, dice, la función factorial espera argumentos de la forma factorial y entre paréntesis int. O sea, me está diciendo que a esta función necesito agregarle un argumento que debe ser de tipo int. Pues sí, claro. Yo ya estoy definiendo aquí la función factorial para que reciba un argumento de tipo entero y si no se lo pongo,
pues como que va a decir, bueno, entonces, ¿qué valor le pongo a la variable n? ¿Cuánto va a valer n? ¿Sí? Entonces, tengo que ponerle aquí un número entero. Vamos a ponerle 10, por ejemplo, que es el valor que tenía. ¿Sí? Déjenme ver si puedo aquí ver toda esta ventana con el zoom. Ahí está. Entonces vamos a ejecutar el programa. Vamos a hacer esto más cortito. Vamos a ejecutar el programa y ahí está, ¿sí? Llamo a la función factorial pasándole como argumento el valor 10. Este valor 10, a la hora que llamo a la función factorial, se le va a asignar a la variable n, como si pusiera n igual a 10. Y este es el valor de n que se va a usar dentro de la función factorial, ¿sí? Entonces, se va a calcular, se va a hacer un ciclo donde iba desde 1 hasta n, incluyendo n. Todos los valores de la variable i se van a multiplicar y se van a acumular el producto en la variable factorial. Y al final imprimo n factorial es igual a, y el valor que calculé, el producto que calculé, ¿sí? Y es lo que está imprimiendo aquí la función. 10 factorial igual a 3 millones y tantos. Pero entonces, esta función factorial ya puede recibir cualquier n. O sea, yo le puedo poner, a ver, dame el factorial de 5, ejecutar, y ahí está. 5 factorial es 120. Dame el factorial de 13, ejecutar, y me va a dar el factorial de 13. ¿Sí? Entonces, esto ya hace que mi función sea más versátil. Ya no nada más es una función factorial que calcula nada más el factorial de 10, ¿sí? Sino que ya puede calcular el factorial de cualquier número que yo le pase aquí como argumento. Claro, si le paso un número demasiado grande, por ejemplo, mayor que 20, el resultado que me dé va a tener errores. Yo sé que solamente puedo calcular el factorial con n hasta n igual a 20. Pues, por ejemplo, si le pongo 25, pues quién sabe qué me vaya a dar, ¿no? Me da un numerote ahí, pero seguro está mal, ¿sí? Y en algunos casos, pues hasta me podría dar números negativos, ya lo vimos, ahí está. 30 factoriales menos quién sabe qué tanto, ¿no? Entonces, esos factoriales están mal, pero vamos, si le digo a la función calcúlalo, la función lo calcula y me da el resultado que saca, ¿no? Entonces ya tengo una forma de calcular el factorial para cualquier número que yo le dé a la función. Esto está muy padre, ¿no? Esto de agregarle argumentos a las funciones para hacer que las funciones sean más versátiles. No le estoy pidiendo el valor de n al usuario. O sea, la función factorial no detiene el programa para decirle al usuario, a ver, usuario, ¿cuál es el número del que quieres calcular el factorial? Y ya el usuario lo teclea o lo escribe de alguna forma. No ocurre eso. ¿Sí? El número del que se va a sacar el factorial se pasa como argumento aquí. ¿Sí? Si este número proviene de la interacción con el usuario, eso ya es otra cosa, eso ya no le importa a la función factorial de dónde viene este número. Pero la función factorial no tiene por qué andar pidiéndole nada al usuario. Nada más calcula el factorial del número que se le da como argumento. ¿Sí? Y esas son las funciones que realmente son útiles. Ahora, hay otro problema con esta función, ¿sí? El resultado del factorial simplemente se imprime aquí, en la consola, con este print. 10 factorial igual a factorial, o el número que le ponga aquí, ¿sí? El resultado se está imprimiendo en la consola, pero entonces yo no puedo usar este resultado para hacer otras operaciones, ¿sí? Digamos que yo quiero calcular la suma del factorial de 5 y el factorial de 10, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues así como está ahorita, yo tendría que calcular el factorial de 5. Vamos a ejecutar el programa. Ahí está, 120. Y luego el factorial de 10, pues es este número, ¿no? Y tengo que acordarme que el factorial de 5 era 120 y hacer la suma yo mismo. Ah, bueno, pues 3.628.800 más 120 es 3.628.920. Y ese es el factorial de 5 más el factorial de 10.
Pero entonces ya el trabajo lo estoy haciendo yo estoy haciendo la suma, yo me estoy acordando cuánto vale el factorial de 5 y el factorial de 10. Y la idea de programar, pues es que la computadora haga el trabajo, no que lo haga yo, ¿sí? Yo hago el trabajo de enseñarle a la computadora cómo hacer las cosas, pero ya los cálculos pesados los hace la computadora. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que el valor del factorial que se está calculando no se imprima si no necesito que se imprima, pero que yo lo pueda usar en otros cálculos, ¿sí? Por ejemplo, o sea, yo tengo funciones de processing en las que yo puedo sumar los resultados. Por ejemplo, vamos a pensar la función SQR que me da el cuadrado, ¿sí? X igual a, bueno, vamos a ponerle int x o float x igual a, toma el cuadrado SQRT de 5, perdón, el cuadrado es SQR de 5, si es SQR, si existe ese SQR, según yo sí. SQ, perdón, SQ nada más. Toma el cuadrado de 5 y súmale el cuadrado de 10. SQ5 más SQ10. Y vamos a ver cuánto da esto. Por supuesto, pues me tiene que dar 125, ¿verdad? Entonces ahí está, 125. Pero el cálculo ya no lo estoy haciendo yo, la estoy haciendo la computadora, ¿sí? Yo quiero poder hacer esto con mi función factorial. Ahorita no lo puedo hacer porque si llamo a la función, si se fijan aquí, cuando llamo a la función SQ5 no se imprime el cuadrado de 5, no se imprime. El resultado de la función se devuelve, se evalúa para poderlo utilizar dentro de esta expresión más grande, ¿sí? Tampoco se imprime el cuadrado de 10, yo no estoy viendo el cuadrado de 10. El cuadrado, el resultado de todo esto se imprime hasta que yo digo print lnx. O sea, se imprime cuando yo digo que se imprima, ¿sí? Eso es lo que hay que lograr con la función factorial, ¿sí? La manera de hacerlo es muy simple, ¿sí? Voy a quitar este print ln porque no quiero que se imprima cualquier factorial que se me ocurra calcular, ¿sí? Y le voy a decir a la función devuelve return, devuelve con la instrucción return, devuelve el resultado del factorial, devuelve el valor de la variable factorial, return factorial. Aquí me sale un error, porque dice que esta función no está hecha para devolver valores. No es problema. El problema más bien es que la declaré como de tipo void y la tengo que declarar con el tipo de datos que va a devolver, ¿sí? Que es el mismo tipo de datos que la variable factorial, porque eso es lo que estoy devolviendo. Entonces, en vez de void, le tengo que poner long, ¿sí? Entonces, voy a declarar una función que devuelve un resultado de tipo long. La función se llama factorial y toma un argumento que se llama int n, o sea, una variable entera que se llama n, como argumento. Hace lo que tiene que hacer para calcular el factorial y al final devuelve, return, el resultado que calculó del factorial, ¿sí? Si yo ahorita ejecuto el programa no imprime nada. ¿Por qué? Porque esta función, estoy llamando a la función factorial 10, factorial de 10, y el factorial se está calculando el factorial de 10, pero en ningún momento se imprime, ¿sí? Si yo quiero imprimirlo, puedo poner print ln y entre paréntesis factorial de 10. Esto ya está bien diferente que como lo teníamos. Imprime el factorial de 10. Y ahí está el factorial de 10, ¿sí? Pero entonces ahora el resultado que devuelve la función yo lo puedo usar dentro de expresiones matemáticas. O sea, puedo ponerle imprime el factorial de 5, más el factorial de 10, y ahora sí, toma el resultado de esta función, suma los dos resultados, y el resultado de la suma se lo pasa a la función print para que se imprime en la pantalla. Y ahí está ahora sí la suma de los dos factoriales, ¿sí?
Ok, entonces yo sé que ahorita es mucho material que estamos viendo, muchas cuestiones. Entonces esto ya es una función con argumentos y devolución de resultados, ¿sí? No imprime el resultado, devuelve el resultado al mismo programa para que el mismo programa lo siga utilizando y haciendo cálculos con ese resultado, ¿sí? Es bien diferente que decir imprime el resultado. Entonces, no vamos a usar ahorita mucho esto de devolución de resultados, lo veo desde ahorita porque la función factorial se presta para eso, pero sí va a ser parte de lo que vamos a ver de aquí a un par de semanas, ¿sí? Sin embargo, en el proyecto que vamos a iniciar la próxima semana, sí vamos a trabajar con funciones que tienen argumentos. Son funciones de tipo void, ¿sí? Que no devuelven resultados, pero sí llevan argumentos para hacerlas más versátiles, más flexibles, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estar repasando esto, no se preocupen, lo vamos a ver varias veces, así como hemos estado repasando lo de ciclos y repitiendo los conceptos una y otra vez, pero me parece buena idea irlo introduciendo desde ahorita, ¿ok? Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Ok, bien, tengo algunos ejercicios con ciclos que se los voy a dejar como tarea, déjenme ponerla de una vez. Y ahorita los vemos rápidamente. ¿Dónde está tareas? Déjenme buscar el archivo. Aquí está. Vamos a ponerle crear una tarea nueva. Creo que es tarea 6. Tarea 6. Ejercicios con ciclos. Instrucciones, realizar los ejercicios. Realizar los ejercicios que se describen en el PDF adjunto. Agregar recursos. Se me perdió. Ok, una disculpa, algo hice que se cerró el Teams, no le gustó algo que hice, no le gustó que agregara una tarea, entonces déjenme volver a intentarlo. Bien, crear, tarea 6, ejercicios con ciclos, realizar los ejercicios que se describen en el PDF adjunto, agregar recursos, no te me vayas a cerrar otra vez. Ahí está. Ok, muy bien. Archivo nuevo, no, cargar desde aquí. Y, ok, programación básica, bla, 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 ejercicios, ciclos, aquí está. Vamos.
sin puntos, y vamos a ponerle como fecha, vamos a poner un par de semanas, para poder la próxima semana ver las dudas que tengan. Entonces, hoy es jueves 22, tendríamos clase el martes para ver dudas. Vamos a ponerla para el viernes 30, Día del Niño. ¿Sí? Asignar. Ahorita les muestro rápidamente los ejercicios. Estoy viendo la última tarea, la tarea 5. Solo 28 de 39 entregaron, cuando estaban entregando del orden de 36 todas las demás tareas. Entonces, recuerden que las tareas también tienen un peso, por poquito que sea, pero también tienen un peso en la calificación. O sea, el promedio de todas las tareas que se dejen a lo largo del curso va a tener el mismo peso que cualquiera de los proyectos. Los proyectos van a ser las calificaciones parciales, digamos, ¿sí? Va a haber 3 proyectos. La próxima semana iniciamos con el segundo, ¿sí? Entonces ahí ya son 3 calificaciones parciales, y la cuarta calificación parcial va a ser el promedio de las tareas. Entonces el promedio de las tareas sí va a tener un peso considerable en la calificación final. Estamos hablando como de un 25%. Si fueran 5 tareas, nada más para ponerlo fácil, pues quiere decir que cada tarea vale un 5%, o sea, medio punto de la calificación final aproximadamente. Entonces, sí es importante hacer las tareas, ¿no? Para que, no sé, que no limiten la calificación máxima que pueden sacar, ¿no? Bien, entonces, déjenme mostrarles rápidamente el documento de la tarea 6, ejercicios ciclos. Ok, aquí está. Hay unos que están sencillos, otros que requieren ciclos anidados, ¿sí? Entonces los vamos a ir viendo poquito. Son 6 ciclos. De hecho, el primero ni siquiera necesita ciclos, pero el primero es como que la base del segundo, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio es: un palíndromo es un número, palabra o frase que se lee igual al derecho que al revés. Pensando en números, que es con lo que podemos trabajar ahorita, los siguientes enteros de 5 dígitos son palíndromos. Ahí debería decir son, no con, ¿sí? Por ejemplo, 12.321 pues es 1, 2, 3, 2, 1. Si lo lees al revés, pues es 1, 2, 3, 2, 1. ¿Sí? Es palíndromo. 5, 5, 5, 5 es palíndromo, y bueno, todos son palíndromos, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer para este programa, que ahorita no requiere ciclos, es hacer un programa que lea un entero de 5 dígitos y determine si es palíndromo, ¿sí? ¿Cuál es el truco? La sugerencia: usar los operadores de división y módulo para separar el número en los 5 dígitos, o sea, unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar. Sabemos que son números de 5 dígitos, entonces vamos a tratar de separarlo en los 5 dígitos, y luego es muy fácil saber si es palíndromo. Si el dígito de las decenas de millar es igual que el de las unidades, o sea, el primero y el último son iguales, y el segundo y el penúltimo son iguales, entonces el número es palíndromo. Entonces, habría que comparar si son iguales el dígito de las decenas de millar con el de las unidades, y el de los millares con el de las decenas. Si se cumplen esas dos condiciones, quiere decir que es un palíndromo, y si no, pues no. Entonces, este es un repaso así de manejo de variables, aritmética. ¿Perdón? Disculpe, profe, entonces no puedo usar arreglos. En realidad no se requieren. Creo que al menos para este problema, el uso de arreglos posiblemente sea más complicado que simplemente hacerlo así directamente, ¿no? O sea, no es que no puedas usar arreglos, es que en general estos ejercicios no están pensados para hacerlos con arreglos porque no hemos visto arreglos. ¿Ok?
Entonces, mi sugerencia sería inténtalo hacer sin arreglos. Porque ese es el objetivo del ejercicio, ¿no? ¿Ok? Bien, el número 2 es una generalización del anterior. Nuevamente, checar si un número es palíndromo, pero ahora cualquier número, no nada más números de 5 dígitos. Entonces, ya está más complicado porque no puedes decir, pues el número tiene 5 dígitos, entonces son las unidades con las decenas de millar, ¿no? O sea, más adelante, o sea, la próxima clase les doy varias ideas para hacer este ejercicio, por si no se les ha ocurrido. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Y sí, sugiero hacerlo sin arreglos, ¿sí? Para que sea como está pensado, ¿no? El número 3 y 4, hay que dibujar ciertos patrones. La idea es dibujarlos en la consola, o sea, así imprimiendo asteriscos, como está aquí. Pero también pueden usarlo o pueden hacerlo dibujando en la ventana de processing, usando, por ejemplo, text para imprimir asteriscos, o en vez de asteriscos, dibujar circulitos o lo que ustedes quieran, ¿sí? Tiene más chiste hacerlo en la consola y está pensado para hacerlo en la consola porque ahí tiene retos adicionales. Entonces, la idea es que en la consola ustedes impriman estos patrones, cada uno de estos. O sea, primero, por ejemplo, este triángulo, ¿sí? Está muy fácil. Este triángulo se imprime, son 10 líneas. Cada figura tiene 10 líneas. Entonces, son 10 líneas donde cada línea tiene un cierto número de asteriscos. La línea 1 tiene un asterisco, la línea 2 tiene 2 asteriscos, la línea 3 tiene 3 asteriscos, y así, la línea 10 tiene 10 asteriscos. Entonces, la idea es que hagas un ciclo que imprima cada línea y dentro de ese ciclo hagas otro ciclo en el que para cada línea se imprime el número de asteriscos correcto, ¿sí? En este primer ejemplo es muy fácil porque la línea I debe imprimir I asteriscos, ¿no? Luego este ejemplo, el segundo patrón, que es el mismo triángulo pero invertido, verticalmente, pues ahí ya está al revés. La primera línea es la que tiene 10 asteriscos y ahora el número de asteriscos se va decrementando. Entonces la idea es ver cómo manejar las variables, cuándo se incrementa, cuándo se decrementa, pero todos los patrones se hacen con 2 ciclos anidados. Luego está lo interesante es que los asteriscos están justificados a la derecha. Entonces, por ejemplo, para imprimir esta línea de aquí, antes de imprimir estos asteriscos hay que imprimir una serie de espacios, porque si no estos asteriscos se pegan a la izquierda, ¿sí? Entonces, antes de los asteriscos hay que imprimir espacios. Hay que ver cuántos espacios y cuántos asteriscos. Entonces, bueno, este ejercicio está interesante. Cada patrón son 4 patrones separados, 4 triángulos diferentes, ¿sí? Ahora, el número 4 es una versión complicada del ejercicio anterior. Ahora hay que reescribir el programa anterior o basarse en los programas del ejercicio anterior para imprimir toda esta figura, o sea, los 4 triángulos, uno al lado del otro, así como aparecen aquí, ¿sí? Entonces, eso tiene otros retos. No se puede hacer con un solo ciclo o con un solo par de ciclos anidados, ¿no? Hay que pensarle ahí un poquito más. Luego hay que hacer otro programa para hacer este patrón que es un rombo, ¿sí? También hay que imprimir espacios, asterisco, espacios, asteriscos, espacios, asteriscos y ver cómo controlar los ciclos para ir haciendo esto. Pueden usar todos los ciclos que necesiten, ¿sí? Y el último está muy fácil porque hay que hacer una serie como las que hicimos la clase pasada, pero mucho más sencilla. No requiere factoriales, ¿sí? Una aproximación de pi se puede obtener con esta serie. 4 menos 4 tercios más 4 quintos menos 4 séptimos y así se van. Entonces, básicamente hay que implementar la serie y luego ver cuántos términos se requieren para llegar a una aproximación de 3.14, 3.141, 3.1415 y así, ¿no?
ir obteniendo cada vez más decimales de pi, ¿sí? Entonces, bien, estos son los ejercicios. Échenles un ojo, no los dejen hasta el final porque la idea es que las dudas las vemos el próximo martes. Y el próximo martes también vamos a platicar sobre el proyecto, el segundo proyecto, que ya lo voy a dejar desde el martes. Se va a quedar, digamos, de manera simultánea con esta tarea. También yo creo que para el proyecto voy a dar unas 3 semanas cuando mucho, ¿sí? Y lo van a hacer simultáneo con esta tarea, pero son cosas muy similares, ¿no? Es manejo de ciclos, manejo de ciclos, manejo de ciclos. Todo el proyecto está orientado a iteración, ¿sí? Y ya en la segunda parte del proyecto se ve una nueva forma de iteración, que ahora sí es muy distinta a estos ciclos que vimos, que se llama recursividad, ¿sí? Pero bueno, ya lo veremos en su momento, ¿ok? Bien, preguntas, dudas hasta aquí. Profe, Sí, dime. me parece que viene la tarea que dejó, decía, creo que en el 4, al final, que con una instrucción, creo que decía count o no sé cómo decía. Ah, sí, ¿Eso a qué se refiere? se refiere a que estos, ¿cómo se llama? Ejercicios, originalmente yo originalmente el curso de programación básica lo daba en lenguaje C++. Entonces, aquí esto, ¿sí? Olvídense de esto. Básicamente lo que quiere decir es que este cout es equivalente al print, ¿sí? Entonces, básicamente quiere decir que todos los asteriscos deben imprimirse con una sola instrucción de la forma print, y entre paréntesis un asterisco, ¿sí? O sea, que no hagas un print que te imprima toda esta línea y luego otro print que te imprima toda esta línea. La idea es usar ciclos, ¿sí? Entonces, el único print que debe haber es para imprimir un espacio o un asterisco. Lo que quiero decir aquí es que solo puedes imprimir un carácter a la vez, ¿sí? No más de un carácter. Eso es lo que quiere decir. Lo mismo aplica para todos estos, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que está pensado para el lenguaje C, pero bueno, es la única diferencia, ¿no? Ok. Lo podemos poner aquí, ejercicios 3, 4 y 5. Déjenme modificarlo aquí en la descripción de la tarea. Vamos a ver. Editar tarea. Entonces, los ejercicios 3, 4 y 5 deben realizarse usando ciclos, de manera que para imprimir solo puede utilizarse print un asterisco o bien print un espacio, ¿sí? O bien print ln sin nada dentro para pasarse al siguiente renglón, ¿sí? Nada más, esas son las únicas formas de print que pueden utilizar para esos ejercicios. Todo lo demás lo deben hacer los mismos ciclos y el manejo de las variables que tengan, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Vamos, o sea, el objetivo no es imprimir el patrón S. O sea, el objetivo es, ¿cómo se llama? Adquirir experiencia y dominar el manejo de ciclos. Entonces, hay formas más fáciles de imprimir ese patrón.
pero entonces ya no se cumple el objetivo, ¿sí? Ahorita hay que entender que el tema que estamos viendo pues son ciclos, entonces hay que hacerlo con ciclos, ¿ok? Bien, entonces, ¿más dudas que tengan por ahí? Ok, entonces, pues ahí está la tarea. Empiecen a trabajar en ella. También para que no se les junte tanto con el proyecto, van a como que coincidir ahí en una semana la tarea y el proyecto. Y cualquier duda que tengan, la vemos el martes. Sí, el martes lo vamos a dedicar media clase a ver las dudas de la tarea. Y también el próximo jueves, ¿sí? Vamos a estar toda la próxima semana resolviendo dudas de la tarea, posiblemente del proyecto, si ya lo iniciaron. Y y bueno, en eso vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces terminamos por hoy. Déjenme suspender ya el video.